Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 265. No obstante, unos días antes de la celebración del juicio, fue a visitar a Mitya y le expuso un plan de evasión. Un plan que evidentemente había concebido hacía ya tiempo. Aparte de la razón principal que lo había llevado a dar ese paso, también había contribuido a ello la pequeña herida en su corazón, que aún no había cicatrizado, causada por aquella alusión de Smerdyakov, según el cual a él le convenía que condenaran a su hermano, pues en ese caso la suma que heredaría del padre, tanto él como Alyosha, ascendería de 40.000 a 60.000 rublos. Había decidido sacrificar 30.000 rublos solo de su parte para organizar la fuga de Mitya. Cuando volvió de visitarlo en aquella ocasión, estaba enormemente triste y confuso. De pronto había empezado a sentir que deseaba aquella fuga no solo para sacrificar los 30.000 rublos y cicatrizar así la herida, sino también por otra razón. ¿No será que en el fondo de mi alma yo también soy un asesino?, se preguntó. Algo muy lejano pero abrasador le lastimaba el alma. Lo más importante era que en todo aquel mes su orgullo había sufrido de una manera atroz, pero de eso ya hablaremos más tarde. En el momento en que alargó su mano para tirar la campanilla de su casa, después de la conversación con Alyosha, y decidió de repente ir a ver a Smerdyakov, Iván Fyodorovich estaba obedeciendo a un sentimiento especial de indignación que le había estallado súbitamente en el pecho. Se acordó de pronto de que Katerina Ivanovna acababa de exclamar en presencia de Alyosha: «Has sido tú. Tú me has hecho creer que es un asesino», refiriéndose a Mitya. Al recordarlo, Iván se quedó petrificado. Nunca en la vida le había asegurado a ella que el asesino era Mitya. Al contrario, aquella vez cuando volvió de ver a Smerdyakov, había manifestado delante de ella las sospechas que tenía de sí mismo. Al revés, había sido ella, precisamente ella, la que le había puesto delante aquel documento y le había demostrado la culpa de su hermano. Y de repente había exclamado: «He ido a ver a Smerdyakov». ¿Cuándo había ido? Iván no sabía nada al respecto, o sea, que ella tampoco estaba tan convencida de la culpabilidad de Mitya. ¿Y qué había podido decirle Smerdyakov? ¿Qué le había dicho exactamente? Una furia terrible encendió su corazón. No comprendía cómo media hora antes había podido pasar por alto aquellas palabras y no se había puesto a gritar de inmediato. Soltó la campanilla y se dirigió a ver a Smerdyakov. Puede que esta vez lo mate, iba pensando por el camino. Tercera y última entrevista con Smerdyakov. Estaba a mitad de camino cuando se levantó un viento seco y penetrante, igual que había ocurrido aquella misma mañana, a primera hora, que esparcía una nieve menuda, densa y seca. La nieve caía al suelo sin quedarse pegada a la tierra. El viento la arremolinaba y pronto desencadenó una verdadera ventisca. En la parte de la ciudad donde vivía Smerdyakov apenas había farolas e Iván Fyodorovich avanzaba entre tinieblas, sin reparar en la ventisca, siguiendo el camino instintivamente. Le dolía la cabeza y sentía unos pinchazos atroces en las sienes. Notaba los calambres en sus manos y a cierta distancia de la casita de María Kondratievna
Iván Fiodorovich se cruzó repentinamente con un borracho solitario, un campesino menudo con un modesto caftán remendado que iba haciendo eses, renegando y blasfemando, hasta que de pronto dejaba de blasfemar y empezaba a cantar con voz aguardientosa. A Ivanka se ha ido a Peter, no lo pienso esperar. Pero siempre se quedaba atascado en ese segundo verso y otra vez se ponía a insultar a alguien para volver a entonar después la misma canción. Hacía ya un rato que Iván Fiodorovich detestaba espantosamente a aquel borracho, sin darse ni cuenta, y de pronto reparó en su presencia. Inmediatamente le entraron unas ganas irresistibles de tumbar de un puñetazo al campesino. En ese mismo instante se cruzaron y el borracho de pronto dio un fuerte traspié y le cayó encima a Iván con todo su peso. Este lo rechazó con furia. El hombrecillo salió despedido y se desplomó como un tronco en la tierra helada, soltando un único gemido de dolor. Y se quedó callado. Iván se acercó hasta él. Yacía de espaldas, completamente inmóvil, sin sentido. Se va a congelar, pensó Iván, y siguió andando hacia casa de Smerdiakov. Ya en el zaguán de María Kondratievna, esta, que había salido corriendo a abrirle con una vela en la mano, le dijo en voz baja que Pavel Fyodorovich, o sea, Smerdiakov, estaba muy enfermo. No es que guardara cama, pero no parecía en su sano juicio e incluso había mandado que se llevaran el té. No había querido ni probarlo. ¿Qué pasa? ¿Ha montado algún escándalo o qué?, preguntó con rudeza Iván Fyodorovich. Nada de eso, al revés, está muy tranquilo, señor. Pero no hable mucho rato con él, le pidió María Kondratievna. Iván Fyodorovich abrió la puerta y entró en la estancia. Estaba caldeada como la otra vez, pero se apreciaban algunos cambios. Se habían llevado uno de los bancos laterales y en su lugar se veía un viejo diván grande de cuero y madera, de imitación caoba. Habían hecho la cama en el diván con unas almohadas blancas bastante limpias. Ahí estaba sentado Smerdiakov, con su bata de siempre. Habían colocado la mesa delante del diván, de modo que quedaba muy poco espacio libre en la habitación. Encima de la mesa había un libro grueso de cubiertas amarillas, pero Smerdiakov no estaba leyendo. Sencillamente estaba allí sentado, sin hacer nada, al parecer. Recibió a Iván Fyodorovich con una mirada larga y silenciosa. Por lo visto, su visita no le causaba el menor asombro. Estaba muy cambiado, había adelgazado mucho y tenía la tez amarillenta, los ojos hundidos y las bolsas de los ojos amoratados. «Así que estás realmente enfermo». Iván Fyodorovich se detuvo. «No te entretengo mucho. Ni siquiera me voy a quitar el abrigo. ¿Dónde puedo sentarme?». Rodeó la mesa, acercó la silla a la mesa y se sentó. «¿Por qué me miras tan callado? He venido exclusivamente para hacerte una pregunta y te juro que no me iré de aquí sin una respuesta. ¿Ha estado aquí la señora Katerina Ivanovna?». Smerdiakov estuvo un buen rato sin decir nada, mirando con calma a Iván, como antes, pero de pronto hizo un gesto desdeñoso con la mano y volvió la cabeza. «¿Qué te pasa?», exclamó Iván. «Nada». «¿Cómo que nada?». «Bueno, sí, ha estado aquí. ¿Y a usted qué más le da?». «Déjeme ya, señor». «No, no te dejo. Dime, ¿cuándo ha estado?». «Ya ni me acuerdo». Smerdiakov sonrió con desprecio y de repente, volviendo otra vez la cara hacia Iván, clavó una mirada furiosa,
una mirada de odio, como la que le había dirigido durante la otra entrevista.